Vamos a ver ahora el manejo del dolor en el departamento de emergencia, abordando dolor musculoesquelético y dolor abdominal agudo en esta primera parte. Sin lugar a duda, el dolor es un problema en las salas de urgencias en todo el mundo. En este estudio, en el Reino Unido, vieron que de cada 10 pacientes que consultan, 7 lo hacen por algún tipo de dolor. Hay casi 20 millones de consultas al año y esto va en aumento. Sabemos que el dolor es la principal causa de consulta a los servicios de urgencia y la falla en el tratamiento analgésico ya se ha considerado en algunos países un problema en términos de salud pública. Entonces, como ya dijimos, el dolor es la principal causa por la que un paciente va a la emergencia y esto no discrimina género, edad, raza, ¿sí? El dolor puede estar presente en cualquier persona. Y en el departamento de emergencia los médicos habitualmente no proporcionan un tratamiento analgésico adecuado y no llegan a satisfacer las expectativas de los pacientes en términos de analgesia. Esto se debe a múltiples barreras, a veces colapso de los sistemas de emergencia, sesgos con la edad, ¿sí? Como por ejemplo que a los ancianos les duele menos, eso es un error, o falta de formación, conocimiento inadecuado, temor al uso de ciertos fármacos, ¿sí? Entonces hay que cambiar estos paradigmas, ¿sí? Y empezar a tratar al dolor como tal, como una emergencia, en todo el departamento de urgencias. Entonces, ¿cuáles son los retos o los desafíos? Bueno, sabemos que el dolor agudo es el principal motivo de consulta a los sistemas de urgencias y el fracaso de tratamiento analgésico ya ha sido considerado como un problema en términos de salud pública, al menos por algunos países. Y el dolor no tratado o tratado en forma inadecuada genera complicaciones a corto plazo, como ausencia laboral, y complicaciones a largo plazo, como por ejemplo sensibilización central y padecimiento de dolor crónico. Entonces es por esto que debe atenderse el dolor como cualquier emergencia. Y dentro de los indicadores de calidad, el dolor ya ¿sí? se mide como un indicador de esta. Estos son los dolores más frecuentes que consultan a la emergencia. En primer lugar, el dolor musculoesquelético es la causa de dolor más frecuente, seguida por dolor abdominal, dolor de tórax, cefaleas, dolor del tracto urinario, dolor bucodental y después dolores neuropáticos. Esto es en términos de frecuencia. Si vemos en términos de intensidad, cuáles son las consultas que más duelen, cambia un poco. El dolor musculoesquelético es de los más intensos. Le sigue el abdominal y el de las vías urinarias, ¿sí? Y queda un poco más abajo las cefaleas y el dolor bucodental. O sea que dependiendo de qué punto de vista uno lo mire, ¿sí? Vemos frecuencia e intensidad. Y en ambas circunstancias el dolor musculoesquelético está a la cabeza. En Estados Unidos, el 70% de las visitas suele ser por dolor agudo, de diferentes tipos. Hay estudios que revelan que los pacientes, después de ser atendidos, una vez al alta, ¿sí? Siguen padeciendo dolor severo. Al menos el 40 o 41% de los pacientes al alta siguen padeciendo dolor. Esto, ¿sí? Ratifica lo que veníamos diciendo, que hay un inadecuado tratamiento del dolor y no cumple con las expectativas del paciente y los pacientes se retiran luego de la atención sin conseguir el alivio adecuado. En Francia, en 2007, se hizo una encuesta en un servicio de emergencias de un hospital importante y vimos que hasta el 65% de los pacientes que tenían dolor, ¿sí? Al alta seguían con intensidad de moderada a severa hasta en un 65 a 70%. Entonces, parece que esto es un problema ya a nivel mundial.
En el departamento de emergencia pueden consultar pacientes con dolor agudo, crónico reagudizado o dolor crónico directamente. Nos vamos a encargar ahora de los dolores agudos más frecuentes. Cuando ingresa un paciente, lo primero que hay que hacer al recibirlo es la adecuada valoración y el triage, es decir, ver si hay compromiso vital, ¿sí? Hacer el ABCD a todo paciente, las preguntas básicas sobre su dolor, evaluar signos vitales, ver que esté estable hemodinámicamente, una adecuada, ¿sí?, administración de analgésicos nos va a permitir revisar adecuadamente el paciente, hacer una correcta historia clínica y la exploración física y, si es necesario, exámenes complementarios. Es decir, el abordaje inicial de estos pacientes no varía del abordaje de cualquier paciente en el servicio de emergencias. Para lograr un adecuado tratamiento del dolor, lo primero que hay que hacer es evaluarlo. Y aquí viene la primera barrera. No estamos acostumbrados en urgencias a valorar adecuadamente el dolor. Simplemente con la escala verbal análoga, cuánto duele de 0 a 10, suele ser suficiente. Pero esto debe estar transmitido en la historia clínica, evaluado y también evaluada la respuesta luego del tratamiento analgésico, si la escala verbal se modificó o no. Recuerden que entendemos como dolor leve de 1 a 4, de 5 a 7 moderado y de 8 a 10 dolor severo. Vamos a considerar que el dolor se encuentra bajo control cuando el puntaje es menor a 4 o el paciente lo considera aceptable el dolor, o también que necesite menos de 3 rescates analgésicos al día. Siempre registrar la escala en la historia clínica. Entonces, estos son, como veníamos diciendo, los dolores que consultan con forma más frecuente, musculoesquelético, abdominal, donde vamos a abordar cólico renal, pancreatitis y cólico biliar, cefaleas, dolor lumbar y el dolor crónico agudizado, fundamentalmente el oncológico. En esta primera parte vamos a abordar los dos primeros. Dijimos que el dolor musculoesquelético es el más frecuente y de los más intensos, y a veces un poco subestimado por el equipo médico porque no se trata de una situación de riesgo vital, pero sí es un dolor que puede ser invalidante. Es la causa más común de consulta dolorosa. Gran parte del dolor musculoesquelético se debe a esfuerzos repetitivos o uso excesivo. No hay que confundir el uso excesivo con un paciente que realizó actividad física. Por ejemplo, el estar sentado 8 horas en una oficina genera uso excesivo de los músculos paraespinales y esto puede generar dolor lumbar de origen muscular de los músculos paravertebrales. Entonces, el uso excesivo puede ser en situación activa o en situación pasiva, ¿sí? Son enfermedades benignas de altísima prevalencia, suelen ser autolimitadas, no son graves en términos de riesgo vital, pero llevan mucha carga económica al sistema de salud porque son pacientes que suelen reconsultar y generan mucho ausentismo laboral. Por otro lado, ¿sí?, suelen pedirse estudios innecesarios. El diagnóstico del dolor musculoesquelético es de resorte clínico, salvo que existan signos de alarmas donde se deberá hacer un estudio paraclínico, pero si no, ¿sí?, con la semiología suele bastar. Dentro de los criterios diagnósticos de dolor musculoesquelético, bueno, la escala visual o verbal análoga, la existencia de debilidad o fuerza muscular para descartar problemas neurológicos, exploración del movimiento y el rango articular, ¿sí?, y el laboratorio es para descartar otras entidades, ¿sí? Podemos pedir reactantes de fase aguda como volumen de sedimentación, proteína C reactiva y eventualmente métodos por imágenes, pero esto sería ante la presencia de signos de alarma o banderas rojas. ¿Cómo es el dolor miofacial? Hablamos de dolor miofacial cuando hay compromiso del músculo o su fascia, ¿sí?,
y este suele tener antecedentes de trastornos posturales o esfuerzos repetitivos o mucha situación en pasivo, como puede ser un paciente en su oficina sentado. Suele ser insidioso, empieza lentamente, ¿sí? La localización va a depender del músculo afectado. Sin lugar a duda, ¿sí? Los lumbares son los más frecuentes. Tiene una irradiación característica. Cada músculo comprometido suele tener un punto gatillo que exacerba el dolor al palparlo, y el dolor se irradia siguiendo un miotoma. Este miotoma es la expresión en superficie de la irradiación dolorosa de ese músculo en particular comprometido. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí?, los miotomas de cómo se irradian los síndromes miofaciales del esternocleidomastoideo. Lo que ven en X, ¿sí?, son donde se pueden localizar los puntos gatillos más frecuentes, ¿sí? Y lo que ven en rojo es donde va a padecer el dolor el paciente. Entonces puede doler el oído, la zona frontal, periorbicular, ¿sí?, parte del cuello. Entonces lo que sucede con los síndromes miofaciales es que simulan otras entidades. En este caso puede simular una cefalea y en realidad es un dolor miofacial proveniente de los músculos del cuello. Habrá que palpar los músculos del cuello, identificar estos puntos gatillos. Cuando uno presiona el punto gatillo, el dolor se refiere hacia la zona del miotoma. Lo que ven con más densidad de rojo es donde hay más dolor, con menos densidad de puntitos suele haber un poco menos de dolor. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, este compromiso muscular simula cefaleas. Estos son, por ejemplo, ¿sí?, cómo se irradia y los puntos gatillos a nivel del trapecio, a nivel de los músculos subescapulares. Este es muy frecuente, este es el músculo piramidal y lo que genera es una pseudociática, ¿sí? Entonces, el compromiso puede ser de cualquier músculo y lo que hay que investigar es palpar el punto gatillo, ver si el dolor en ese punto es más intenso al presionarlo y si la irradiación sigue en dirección al miotoma del músculo comprometido. Les pongo estos músculos como ejemplo porque imagínense que cualquier músculo puede estar comprometido y hay un miotoma o un mapa para cada uno de estos músculos. Aquí tienen, como les decía recién, el compromiso del músculo piramidal, ¿sí?, o la pseudociática. Miren cómo se asemeja mucho, ¿sí?, a la distribución del dolor del nervio ciático. Y en realidad esto es un compromiso muscular. Entonces la intensidad puede ser muy variable, desde leve hasta totalmente inhabilitante. El carácter de los pacientes los describen como pueden, desde pinchazos hasta opresión, entonces es muy difícil de precisar. Suele durar días, horas, meses, dependiendo de la actividad del paciente, porque si el paciente no cesa con la postura anómala o el esfuerzo que desencadenó el dolor, esto puede perdurar mucho tiempo. Suele calmar cuando uno desactiva el punto gatillo. Esto lo saben hacer los kinesiólogos. Hay que presionar el punto gatillo y elongar el músculo, y esto suele calmar de forma importante el dolor. La maniobra genera dolor y posteriormente el paciente siente alivio. Entonces, pero si el paciente continúa con los mecanismos que perpetúan el dolor, mecanismos posturales, el dolor va a ceder y posteriormente va a aparecer nuevamente. El horario puede aparecer en cualquier hora en relación a la actividad del paciente, ¿sí? Calma con la elongación del músculo y con la desactivación de estos puntos gatillos, por lo que el kinesiólogo es fundamental para el tratamiento de estos trastornos, y claramente se exacerba al activar ese músculo en particular con los movimientos, ¿sí? Los síntomas acompañantes van a depender de qué músculo se afecte. ¿Cómo vamos a tratar una vez que diagnosticamos el dolor miofacial, que como vieron es un diagnóstico de resorte clínico? Si tenemos dudas sobre esta pseudociática, por ejemplo, eventualmente haremos una resonancia, pero en general no suele ser necesario. Primero,
Los antiinflamatorios se pueden usar teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente por periodos muy cortos, pero este dolor no es de carácter inflamatorio, por lo tanto los AINES tienen poco uso y los opioides débiles como codeína, tramadol también. Podríamos usar una asociación de AINES más opioides si el dolor es muy intenso por periodos muy cortos, pero recuerden que esto va a aliviar el dolor, pero no va a conseguir tratar la causa. Sí se aconseja el uso de AINES tópicos en forma de gel o cremas. El dexketoprofeno en forma de gel es uno de los AINES que más rápidamente penetra las capas musculares. La fisioterapia es sin lugar a duda lo que mejora estos síndromes, evitar las posturas que desencadenan el dolor, fortalecimiento y elongamiento muscular, electroanalgesia con TENS y kinesiología. Y por supuesto, férulas o elementos de ortesis, reducir la carga de ese músculo, manejo de estrés, terapias de intervención conductual, eventualmente bloqueos regionales. Debe quedar claro que los AINES y los opioides tienen un uso muy limitado en este síndrome y habitualmente lo usamos en la emergencia, en la guardia, pero los pacientes no deben quedar con analgésicos vía oral en forma prolongada. Hay que abortar el dolor en la guardia con analgésicos y este paciente deberá ser derivado al kinesiólogo y al especialista en dolor para abordar el tratamiento desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, un esquema que podemos usar en el departamento de emergencia cuando hacemos diagnóstico de dolor musculoesquelético. Vamos a usar antiinflamatorios, ¿sí? Pero recomendándole al paciente que el alivio va a ser breve, temporal y debe consultar a su kinesiólogo y al especialista en dolor. La intención de estos algoritmos terapéuticos es que el paciente pueda ser dado de alta con alivio del dolor, más de un 50%, en un lapso menor a 8 horas. Esa es la idea de una patología benigna que consulta a la guardia. Entonces, en este paciente le vamos a hacer un bolo de diclofenac, ¿sí? Podría ser otro AINE, podría ser ketorolac, ¿sí? Lo vamos a infundir rápidamente. Posteriormente a eso, ¿sí? Al bolo de diclofenac de 75 miligramos, le podemos dar 75 cada 12 horas, oral o endovenoso. Siempre preferimos la vía oral. A veces los pacientes exigen un poco lo endovenoso, pero bueno, siempre vamos a intentar la vía oral. Y le vamos a sumar paracetamol. Si con esto calma el dolor, nos quedamos en el paso 1. Si el dolor no calma, ¿sí? a la hora vamos al paso 2, donde sumamos un AINE tópico, que puede ser dexketoprofeno en gel, y le vamos a administrar calor local en el músculo comprometido. El calor debe ser administrado durante 15 minutos y posterior descanso de 1 hora, no más de 15 minutos. En 15 minutos uno logra relajar el músculo, elongar el músculo. Pasados los 15 minutos se genera inflamación muscular, por lo tanto más calor o más tiempos de calor no es mejor, ¿sí? El calor se debe administrar con los hot pack, con manta térmica, con bolsa de agua caliente, lo que tengamos a mano. El secador de pelo puede generar quemaduras porque genera un calor muy superficial, no es recomendable, ¿sí? Ahora, si con los antiinflamatorios, paracetamol, el AINE en forma de gel y el calor, el dolor no alivió al menos un 50%, se puede usar luego de 2 horas dipirona como única dosis y eventualmente, ¿sí? Tramadol 25 miligramos cada 8 horas. Les recuerdo que todo este tratamiento solo tiene el fin de abortar el dolor agudo que motivó la consulta de emergencia. No tiene un contexto fisiopatológico, por lo que este tratamiento no debería superar los 2 o 3 días. ¿Sí? La idea es dar el alta con un alivio del 50%, que se vaya con diclofenac, paracetamol, el gel y el calor, y al alta consulta con el fisioterapia, reducir carga laboral con el especialista en dolor.
La intención es dar el alta antes de las 8 o 6 horas si no hay ninguna complicación, con pautas de alarma y con un turno para el especialista. Pero estos pacientes no deben quedar internados. Aquí tenemos el algoritmo que acabamos de ver, ¿sí? Si ya hice diagnóstico de dolor musculoesquelético, no realizar estudios paraclínicos que sean innecesarios, salvo dudas, ¿sí? Inicio con diclofenac, dosis de carga y mantenimiento más paracetamol. Si hay alivio, ¿sí? Perdón, si no se consigue alivio, se puede hacer un rescate con dipirona y eventualmente agregar tramadol, ¿sí? Se puede sumar AINES tópicos, calor local y el alta, ¿sí? Luego de 6 horas con un alivio del 50%. Vamos ahora a abordar el dolor abdominal. Es la segunda causa más frecuente de consultas dolorosas a la emergencia. Hay que tener bien en cuenta de no pasar por alto un abdomen agudo que necesite cirugía, ¿sí? Nos vamos a referir en esta charla a los abdómenes agudos de tratamiento médico y vamos a ver cómo descartamos la necesidad quirúrgica. Una situación importante, ¿sí?, que quedó quizás en la memoria de muchos, es que algunos cirujanos no recomiendan el tratamiento analgésico hasta no descartar la necesidad quirúrgica, como si el analgésico, el dolor, es un síntoma necesario para diagnosticar la necesidad de cirugía. Ya sabemos que el tratamiento analgésico adecuado, ya sea con AINES o con opioides, facilita el examen físico del paciente, no retrasa el diagnóstico y no enmascara síntomas. Entonces, no se debe dejar a un paciente que padezca dolor hasta que venga el especialista a verlo. Se debe abordar el tratamiento analgésico en forma inmediata. Hay varios estudios sobre esto, ¿sí? Y ya sabemos que el uso de analgésicos opioides en pacientes con dolor abdominal agudo no se asocia a enmascarar síntomas del cuadro clínico o retrasar el diagnóstico. No se debe dejar a los pacientes sufriendo. Hay múltiples causas de dolor abdominal: apendicitis, patología biliar, perforaciones, ilio, diverticulitis, pancreatitis, son muchas. Lo que nosotros debemos descartar son los signos de irritación peritoneal. La existencia de compromiso peritoneal me hace pensar que existe la posibilidad de que se trate de un abdomen de origen quirúrgico, por lo que el tratamiento analgésico en realidad es el abordaje quirúrgico, ¿sí? Entonces, la rigidez involuntaria de los músculos abdominales, a los que llamamos contractura, es un signo de irritación peritoneal. Lo llamamos también abdomen en tabla. La sensibilidad o la defensa del abdomen, la ausencia de ruidos intestinales, el dolor al caminar, el signo de dolor a la descompresión o del rebote, presionar el abdomen suavemente y soltarlo rápidamente, genera un dolor muy intenso. La presencia de cualquiera de estos síntomas nos obliga a hablar al cirujano para descartar la necesidad de ingresar a quirófano. Entonces vamos a abordar los abdómenes agudos de tratamiento médico. Ya descartamos la parte quirúrgica y vamos ahora a abordar los de tratamiento médico. Vamos a ver los más frecuentes: cólico renal, cólico biliar, dolor por pancreatitis. El cólico renal, los pacientes pueden o no tener antecedentes de litiasis, en general ya han tenido un evento previo, ¿sí? Aparece bruscamente, suele ser en la región lumbar, puede irradiarse hacia las fosas ilíacas, los flancos e incluso los genitales. Es muy, muy, muy intenso, es un dolor sumamente severo, de carácter cólico. Esto implica que se eleva el dolor, después desciende, pero nunca llega a calmar y tiene estos periodos de aumento y descenso de la intensidad. Puede durar varios días o varias horas, incluso puede el paciente eliminar por diuresis un lito. Suele calmar en forma paulatina y con el tratamiento médico. El horario puede ser a cualquier hora, calma con los fármacos
y no calma con ninguna posición. Los semiólogos lo llaman el dolor de las sábanas descendidas. El paciente rueda en la cama porque no encuentra posición que calme este dolor, ¿sí? Entonces es muy característico eso y se exacerba cuando el paciente se mueve. Si percutimos la zona lumbar, duele, puede tener hematuria macroscópica o microscópica. Entonces, ¿cómo abordamos farmacológicamente a esta paciente una vez que ya hicimos el tratamiento? Primero, aquí los AINES sí son eficaces, ¿sí? Hay AINES más eficaces que otros, pero los antiinflamatorios para el dolor de cólico renal sí tienen una eficacia probada. El agregado de antiespasmódicos no mejora el dolor. Podemos agregarlo si uno quiere porque no agrega morbilidad en general, ¿sí? Pero no son efectivos para el control del dolor. Hay varios estudios y varios metaanálisis donde AINES versus placebos, AINES versus opioides, siempre los AINES tienen mejor evidencia para el tratamiento de este tipo de dolor. Dentro de las primeras opciones, los que se han visto con más eficacia son el diclofenac y el ketorolac. 2 o 3 cosas que hay que tener presente. La terapia con fluidos endovenosa no es aconsejable. Es decir, durante mucho tiempo se hizo fluidos en forma endovenosa como coadyuvante analgésico. Hoy ya sabemos que esto no es así. Entonces no es necesario aumentar el ritmo diurético del paciente. Si el calor local disminuye hasta un 50% el dolor, porque gran parte del dolor de cólico, ¿sí?, es por compromiso muscular, por compromiso miofacial. El paciente tiene tanto dolor de origen cólico que adopta una postura antiálgica con contractura muscular que aumenta el dolor. Lograr relajación de los músculos lumbares genera un alivio importante. La dipirona, por su mecanismo de acción bloqueante de los canales de sodio, tiene efecto antiespasmódico sumado al efecto analgésico, así que también podría estar indicada. Los antiespasmódicos en sí mismos, como la iosina, no son eficaces. Entonces, la combinación de un AINE más calor más dipirona pareciera ser el tratamiento más eficaz para esta circunstancia. ¿Sí? El calor, como ya lo dijimos, en forma de bolsa de agua caliente, de hot pack o de manta térmica. Entonces tenemos aquí el algoritmo del tratamiento del dolor del cónico renal, ¿sí? Bolo de AINE, siempre un AINE en circunstancias agudas, primero el bolo, si pongo solo la infusión continua hay que esperar que el fármaco se distribuya y eso son horas de dolor. Entonces el bolo de AINE, diclofenac 75 miligramos, los pasamos en 15 minutos y luego, ¿sí?, 75 miligramos cada 12 horas. Oral o en infusión continua, los pacientes aquí suelen venir muy doloridos, incluso con náuseas y vómitos. Siempre hay que descartar infección urinaria, por supuesto. Simultáneamente con el AINE vamos a poner calor local en la zona lumbar, 15 minutos, descansamos una hora y volvemos a aplicar. Y el antiespasmódico, como dijimos, es opcional. En general preferimos no hacerlo. Si el dolor no calma luego del calor más el diclofenac, se puede usar dipirona. Y si con dipirona no calma, eventualmente se podrá usar tramadol. Hay que tener en cuenta que el tramadol va a generar analgesia por su mecanismo agonista opioide, pero aumenta la presión dentro de los órganos y vísceras huecas, por lo que fisiopatológicamente va a generar contracción de los uréteres, con lo que puede incluso complicar el cuadro. Así que si podemos evitar los opioides, mejor. Si logramos alivio del dolor, el paciente se irá de alta con diclofenac más calor, eventualmente iosina o dipirona, ¿sí? Siempre consulta con urología, ¿sí?, posterior al alta, y la idea es también que si no hay complicaciones, antes de las 6 horas el paciente sea dado de alta con todas las pautas de alarma, siempre habiendo descartado
infecciones del tracto urinario. Entonces aquí tenemos el algoritmo, ¿sí? Diagnóstico de dolor cólico y descartamos infección del tracto urinario, pielonefritis o lumbalgias de otra etiología. Eventualmente, si esto no está muy claro, haremos ecografía o pediremos sedimento de orina. No siempre es necesario, si es necesario hay que pedirlo. Y empezamos el tratamiento analgésico. Dosis de ataque de diclofenac más dosis de mantenimiento, calor local, ¿sí? 15 minutos cada hora y opcional el antiespasmódico. Si con esto está bien, se va de alta rápidamente, ¿sí? Si no logra alivio, podemos agregar dipirona y eventualmente tramadol, ¿sí? Entonces queda simplificado el tratamiento del paciente con cólico renal, que debería de irse de alta rápidamente. Vamos a ver ahora el dolor por pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una situación de emergencia. Los pacientes en este caso deben quedar internados, ¿sí? La causa más común es la litiasis biliar, pero hay otras causas como autoinmunes, hipertrigliceridemia, traumas abdominales. Hay muchas causas de pancreatitis, pero sin lugar a dudas la de origen biliar es la más común. Suele ser un dolor muy intenso, brusco luego de las comidas, localizado en hipogastro y que se irradia con forma de cinturón, ¿sí? Es muy severo el dolor, acompañado de vómitos, no suele calmar con nada, es muy intenso. Los pacientes lo catalogan como terebrante y eso es como si sintieran que algo les camina por dentro. Suele calmar solo con fármacos opioides, se exacerba cuando el paciente come y si comprimimos el punto pancreático en el abdomen, el dolor se exacerba. Algunas recomendaciones sobre tratamiento del dolor en las pancreatitis agudas. El dolor suele ser el síntoma más frecuente y más categórico de la pancreatitis aguda, ¿sí? Y no se ha visto superioridad de un analgésico sobre otro. Actualmente lo que usamos como analgésico suele ser dipirona y o algún opioide. Y en esto, el tratamiento opioide, fentanilo, morfina, tramadol, el que corresponda según intensidad y características del paciente, no hay evidencia que un opioide sea mejor que el otro. Todos los opioides aumentan el tono del esfínter de Oddi, ¿sí? Y esto es dosis dependiente. No existe un opioide que relaje el esfínter de Oddi. Pero a pesar de que aumentan el tono del esfínter de Oddi, no se ha visto que los opioides se asocien con complicaciones en términos de pancreatitis o un empeoramiento de la evolución de la pancreatitis, por lo que estos pacientes deben recibir adecuada analgesia. Entonces, los opioides son una opción adecuada para el dolor agudo por pancreatitis, ¿sí? Cuando los comparamos, ¿sí? Son todos iguales y no existe ninguna diferencia en términos de riesgo entre un opioide y otro para las pancreatitis graves. Recuerden que los pacientes con pancreatitis grave usualmente tienen hipovolemia porque generan un tercer espacio y trasudan líquido y se consideran pacientes hipovolémicos, por lo que pueden estar contraindicados los AINES si están hemodinámicamente inestables. Entonces, dependiendo la gravedad de la pancreatitis, podré o no indicar AINES. Las pancreatitis graves pueden cursar con falla multiorgánica, donde se engloba la falla renal también. Entonces, vamos a ver el algoritmo analgésico del paciente internado con pancreatitis grave, ¿sí? Entonces, directamente vamos a empezar con bolo de opioides. Es muy difícil predecir en términos de miligramo kilo dosis cuál va a ser la respuesta del paciente, por lo que si hacemos directamente una prueba terapéutica, ¿sí? Administramos un bolo de 2 miligramos de morfina y repetimos cada 10 minutos hasta que el dolor se alivie un 50%. Luego que conseguimos el alivio, ¿sí? Lo que hacemos es infundir 20 o 30 miligramos de morfina en forma endovenosa. Estos pacientes suelen estar con vómitos, con náuseas y con mucho dolor, ¿sí? Si el paciente tiene contraindicación para usar morfina, porque es asmático o porque está inestable desde lo hemodinámico, se puede usar fentanilo, ¿sí?
se puede usar, por ejemplo, ¿sí? Dosis de 25 microgramos de fentanilo en bolo endovenoso, ¿sí? Y luego 250 microgramos, microgramos de fentanilo, que sería una ampolla en infusión continua. Si el dolor no cede, ¿sí? Se puede agregar dipirona, ¿sí? Y si no logramos alivio del 50% del dolor, lo que hay que hacer es duplicar la dosis del opioide si no existen efectos adversos limitantes. En general, estos pacientes no son dados de alta, sino son internados en salas quirúrgicas o en cuidados intensivos. Intenso tratamiento de náuseas, vómitos, ¿sí? Y en general el tratamiento quirúrgico suele estar diferido hasta que el paciente salga del compromiso multiorgánico que puede generar la pancreatitis. Aquí tenemos el algoritmo, diagnóstico de pancreatitis, descartar otras causas quirúrgicas. Estos pacientes suelen necesitar ecografía, tomografía y laboratorio. Recuerden que suelen ser pacientes con una gravedad importante. Iniciamos con bolos de morfina y seguimos con infusión continua, ¿sí? De 20 a 30 miligramos, y para aquellos en los que la morfina está contraindicada, se puede hacer bolos de fentanilo y a infusión de fentanilo, ¿sí? Y luego pasamos a UCI o sala general según la gravedad del cuadro. Si no responde adecuadamente al tratamiento analgésico, se puede sumar dipirona, y si no calma con esto, subir un 50% la dosis del opioide, siempre observando los efectos adversos como somnolencia o bradipnea. Vamos a ver ahora tratamiento del cólico biliar. También es una entidad muy frecuente, ¿sí? Los AINES y los opioides, sobre todo los AINES, ¿sí? Son el tratamiento indicado para estos pacientes. Al igual que pasa con el cólico renal, el cólico biliar, la iosina no tiene mucha evidencia. Los AINES son superiores a la iosina, o sea que los antiespasmódicos no han demostrado tener un poder analgésico en estos casos, ¿sí? El paciente suele tener antecedentes de litiasis biliar, el dolor aparece bruscamente posterior a las comidas, en epigastrio o en el hipocondrio derecho, puede irradiarse hacia la zona lumbar o al hombro, suele ser muy severo y suele estar presente luego de las comidas y a veces calma luego de vomitar. Con las comidas grasas se exacerba mucho más, y si comprimimos el punto cístico, el dolor es muy intenso. ¿Cómo vamos a hacer nuestro algoritmo terapéutico? Bueno, muy parecido al tratamiento del cólico renal, ¿sí? Un bolo de un AINE, puede ser diclofenac o ketorolac, luego del bolo la infusión continua o el tratamiento bioral si los vómitos así lo permiten. El antiespasmódico es opcional. Si el dolor continúa, sumamos dipirona y con el mismo razonamiento que el anterior, el tramadol, eventualmente, ya que aumenta la presión dentro de las vísceras huecas, pero si el dolor no calmó con dipirona, se puede agregar tramadol en forma transitoria, ¿sí? Estos pacientes, ¿sí? Habiendo descartado la colecistitis, ¿sí? Es decir, es solo un cólico renal, no hay edema de la pared de la vesícula, no hay ictericia, no hay fiebre. Entonces siempre hay que descartar que el paciente no esté amarillo, ¿sí? Que no haya fiebre, porque esto es un síntoma de obstrucción del colédoco. Eso se llama síndrome coledociano y es una emergencia y el paciente debe internarse. Entonces, habiendo conseguido un alivio del dolor del 50%, se puede ir con diclofenac, más calor, eventualmente iosina o dipirona, y habiendo descartado el síndrome coledociano o el compromiso del colédoco. Estos pacientes suelen operarse en forma diferida y programada, por lo que al alta deberá gestionarse un turno con el cirujano. Siempre por vía oral, intentar que el alta sea rápido, antes de las 6 horas, ¿sí? Y siempre descartar colangitis, síndrome coledociano, pancreatitis. Eventualmente necesitaremos la consulta con un cirujano. Aquí tenemos el algoritmo diagnóstico. Tenemos un paciente con cólico biliar, ¿sí? Y lo primero que vemos es si tiene signos de hipertensión biliar o fiebre.
Si hay signos de hipertensión biliar o fiebre, ictericia, coluria, hipocolia, fiebre, esto es un síndrome coledociano, eventualmente una colangitis, una pancreatitis, ese paciente le pedimos ecografía, laboratorio, tomografía y se queda internado. Ahora, si no hay síntomas y es solo un cólico biliar, ¿sí? No le hacemos estudios innecesarios, eventualmente ecografía. Y aquí nos encontramos y ambos se tratan de la misma forma. Carga y mantenimiento de un AINE, como diclofenac, antiespasmódicos dijimos que son eventuales, y si es solo cólico, se irá de alta y posterior consulta quirúrgica. Si no calma, podemos usar dipirona y tramadol. Lo más importante del tratamiento del cólico biliar es descartar estas causas, ¿sí? Que son entidades de gravedad. Entonces, no solo aliviar el dolor, sino descartar causas, ¿sí? De eventual cirugía o de necesidad de internación. Entonces, algunas conclusiones generales de lo que vimos ahora, ¿sí? Y sobre dolor en emergencias. Desde lo farmacológico, siempre tener en cuenta el tratamiento multimodal, analgesia racional y balanceada. No hay una dosis estándar para usar los opioides en los pacientes que acuden a la emergencia. Hay que tener en cuenta las características del paciente, qué indicación y contraindicación tiene para algún opioide e ir titulando la dosis en base a bolos, ver la respuesta hasta lograr alivio del dolor. Se puede hacer pequeños bolos cada 5 o 10 minutos hasta lograr alivio. Tener en cuenta que después de haber titulado la dosis hay que dejar analgesia reglada. Los AINES son una alternativa terapéutica fácil, disponible y al alcance de todos. Hay que saber cómo usarlos, hay que conocer sus dosis y sus indicaciones. Elegir el tratamiento para cada paciente y no generar oligotratamiento, no subtratar el dolor, ¿sí? O el inadecuado tratamiento del dolor trae consecuencias inmediatas y a largo plazo, como dijimos. Si tengo una fractura, un paciente con trauma, está muy bien ponerle un antiinflamatorio, pero lo que más analgesia genera es la inmovilización, con yeso, con férula, con lo que corresponda. El abdomen agudo, ¿sí? AINES y opioides no tienen ninguna contraindicación, no retrasan el diagnóstico, ¿sí? Hay que indicarlos y hay que descartar la causa quirúrgica. En el cólico renal, el primer acción que tenemos que hacer es poner calor local, seguido del tratamiento con antiinflamatorios. En el paciente politraumatizado, recuerden que se puede usar AINES y opioides, incluso combinar AINES, combinar AINES con opioides, salvo que el paciente esté hemodinámicamente inestable, donde los AINES están contraindicados. El del dolor precordial, siempre descartar el síndrome coronario. En las cefaleas, lo vamos a ver en la parte 2 de esta charla, pero hay que diferenciar entre primarias y secundarias. Y los dolores lumbares, ver las causas. No todo dolor lumbar se debe a una hernia o una compresión nerviosa, pueden ser síndromes miofaciales o dolor de origen musculoesquelético, ¿sí? Las odontalgias, siempre descartar procesos infecciosos, y aquí los antiinflamatorios, los AINES, eventualmente los glucocorticoides, los opioides pueden ser de utilidad. Muchas gracias.